16 a 13 por nuestro hermano César. Y Segunda de Corintios va a ser leída por nuestra hermana Griselda, y Marcos 4 va a ser leída por nuestra hermana Marta. Amén. Todo para la honra y la gloria del Señor. Amén. Gracias. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno que estamos todos reunidos en la casa del Señor, y qué bueno que estamos celebrando, estamos de fiesta, porque el pastor cumple años y que Cristo está con nosotros. Y damos gracias, ¿verdad? Gracias a Dios, porque nuestro pastor se pone de acuerdo o se trabaja con todos, y con todos nos da la fuerza, nos da la confianza de poder trabajar de una manera tranquila y confiados que no estamos solos. Entonces damos gracias por nuestro pastor, que cumpla muchos años más y que esté muchos años más con nosotros. Voy a leer la lectura en Primera de Samuel 17:34. 15:34, perdón. Dice: se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saíl. Luego voy a leer 16 y el 13. Y dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Palabra de Dios. Enseguida tenemos Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 6 al 10, por nuestra hermana Griselda. Amén. Buenos días, Dios me los bendiga a todos. Segunda de Corintios 5, 6 al 10. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así que vinimos confiados siempre, y sabiendo que entre todo que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Tenemos el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 26 al 34, por nuestra hermana Marta. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en reverencia al Evangelio del Señor. Amén. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Los veo bien hermosos, bien preciosos. Gloria a Dios. Y yo también quiero dar gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Ricardo Rubio. Agradecemos con todo nuestro corazón que el Señor le presta vida, le presta salud, y esperamos que le conceda muchos, pero muchos años más. Y que todos estemos cada vez más unidos. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Bien, en esta ocasión me corresponde leer la palabra del Señor en Marcos 4, 26 al 34.
Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Palabra del Señor. Bendiciones. Pueden tomar asiento, hermanos. Enseguida tenemos la predicación por nuestro pastor, creciendo en gracia y fe. Amén. Hoy estoy más feliz que ayer y que todos estos días. Qué bonito así cuando uno va creciendo en esa capacidad de alegrarse, de asombrarse, de admirarse. Y estoy feliz, pues, bueno, le digo una cosa, que no me gustó no me gustó el número 59. Estoy cumpliendo 59 años, pero yo pensé que me iba a gustar. 50, y cuando cumplí 55 yo feliz, 56, 57, 58. El 59 no me gustó, ¿sabe por qué? Porque parece que diga 59.99. Así, como cuando le ponen la rebaja a las cosas. Y entonces, y yo, ¿por qué no me gustará el 59? Yo quiero ya que digan 60. Es mejor completico, redondito. Todos completico, pero 59.99. ¿Cuántos años tiene? 59.99 en rebaja. Entonces, ese por un lado. Pero por otro lado, sí me da mucha alegría por mi familia, por ustedes, por todo el trabajo que estamos haciendo. Eso le satisface a uno muchísimo y siente uno un gozo tremendo. Y como dice la hermana, todos estos días hemos celebrado el cumpleaños por allí, por allá, y hemos estado muy felices por ese lado. Y por otro lado, me embarga, me alegra muchísimo, es que el trabajo en el Señor no es en vano, hermano. No es en vano. Cuando se inició esto de la pandemia, fue terrible el año pasado. Pensábamos, las iglesias se cerraron, se acabaron, los cristianos ya no van a ir a la iglesia, todo se desanimó. Pero al contrario, para nosotros fue como una bendición, fue como un florecimiento. Dolor por los seres queridos que se fueron por la pandemia, y entre esos, pues, dentro de ese proceso, cayó también mi hermana, mi hermana Olivia, como mi mamá, era como mi mamá, nos crió. El primer juguete que yo conocí en mi vida fue de ella. Duro. Y todos ustedes y los que nos están viendo, pues hemos pasado por este dolor de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos que perdieron la vida. Pero digo yo, la perdieron porque aspiro que de ahora en adelante ya cese todo esto, y creemos que ya vamos cesando esta epidemia, ya va acabándose. Pero fue terrible en la vida de nosotros, personal. Perdió también la vida un sobrino, y ustedes también perdieron sus familiares. Pero a nivel de iglesia, de la fe, de lo que nosotros hacemos, nuestro compromiso con Dios, esto lo que ha ido es creciendo, aumentándose. Se nos despertaron cosas que antes no veíamos. Antes grabábamos con este teléfono
era como un jueguito ahí, nos poníamos y a grabar. Cuando llegó la epidemia, se dañó el teléfono. Eso fue también, le dio también virus, le cayó la epidemia y ya no funcionó. Y entonces los hermanos que estaban ya grabando dijeron, no, pues compremos. Pensábamos que eso iba a costar $500, que iba a costar por ahí $300. Cuando nos envalentonamos y dijimos, sí, nos animamos, vamos a hacer ya videos más o menos profesionales. Y empezamos a comprar los equipos, y cuando ya vimos, casi se invirtieron. Hay que preguntarle a los de finanzas, hermanos, se invirtieron como $7,500 en estos equipos, los que están atrás y todo, para poder evangelizar, para poder seguir llevando la palabra de Dios. La iglesia, como ustedes saben, no se cerró, al contrario, se abrieron 3 servicios, cuando dijeron que no podíamos abrir la iglesia, y como eran de a 10 personas, pues hacíamos 3 servicios seguidos, y fumigábamos y todo, y salía un grupito y entraba otro, o sea que nosotros perseveramos en eso. Pero dentro de eso mismo, de ese proceso, apareció el sueño de crear un grupo misionero de compasión y de misericordia. El deseo de nosotros era tal vez visitar enfermos, ayudarle a alguna persona por ahí, los que estaban necesitados. Y por sorpresa empezaron a llamar, como estábamos en los videos, haciendo videos, y nos veían que éramos con cara de buenas personas, empezaron a llamar que necesitaban ayuda. No solamente aquí en Estados Unidos, sino afuera. Y en ese proceso que de los hermanos empezaron a ayudar, llegó un caso de una mamá que tenía 7 hijos en El Salvador y que había quedado viuda y ya iba a llegar la lluvia y ellos estaban viviendo debajo de unas latas de láminas de zinc. Y las hermanos se conmovieron y dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar con la iglesia, vendiendo platillos por allí y por acá. Hermanos, hasta este momento, no sé si me equivoco, pero ustedes me corrigen, se les ha mandado, o sea, la construcción de la casita, con el baño y las otras cositas que se tuvieron que hacer, $5,650, hermanos. ¿De dónde, si estamos en epidemia, en pandemia, de dónde pudo salir eso? Vendiendo platillos, haciendo flea market, haciendo cositas, se le pudo ayudar a esta familia. O sea que hay un modelo piloto para saber cómo se puede hacer una casita ahí. Pero eso no es nada. Hemos empezado a visitar las familias enfermas, los necesitados, las personas acá, y muchos han querido venir. Y fruto, hermanos, fruto de ese trabajo que se hace con compasión. Compasión es padecerse, sentir pasión con el otro, sentir con el que padece. Eso se llama compasión. Acompañar al que está padeciendo dolor, tristeza, angustia física, emocional y espiritual. Eso es compasión. Y misericordia es entregarle el corazón, el cordia, entregarle el corazón al que está pasando por algún problema que se le puede llamar miseria, que está en miseria. Misericordia, que está pasando por una necesidad. Y fruto de eso, hermanos, es el grupo de hermanos y hermanas que tenemos ahorita aquí en la iglesia. Mire lo grande, lo hermoso que es ver personas nuevas y renovadas en la iglesia. Y como me dijeron a mí una vez, y viene más, porque esto no se va a detener, hermanos. Ayer hicimos, y lo grabamos con un propósito, ayer hicimos una reunión del grupo de compasión y misericordia, lo grabamos para que quede como testimonio en Facebook, para saber cuál era el sueño que nosotros tenemos. Y el sueño, prepárese doña Elia Velázquez, el sueño es convertir esta manzana en un centro comunitario de bendición para las personas que necesitan de nuestra compasión y misericordia. Que cada lugar, que cada rincón de este templo, de esta iglesia, vibre por amor y pasión por las personas que más lo necesitan. Empezando por las personas de nuestra comunidad, empezando por nuestra familia, empezando por las personas, y así se va extendiendo para que la bendición no solamente sea para nosotros, sino que llegue a muchas personas. Que cada ladrillo que hay acá, que cada asiento, que cada
voltio de energía que se invierta es para ayudarle a una persona que necesite de nuestra compasión y de misericordia. Hermanos, y esto vamos para adelante. Y la Biblia, precisamente de eso es que nos habla en el día de hoy. Quise hacer esta introducción, no sabía que fuese tan larga, para mirar que la palabra de Dios a eso es lo que nos está llamando. Y esas personas que están siendo beneficiadas de la compasión y misericordia, ellos ya son el fruto de este movimiento de compasión y misericordia. Ellos son el fruto. ¿Y el fruto para quién es? ¿Un fruto para quién es? ¿Para el mismo fruto o para los demás? Para los otros. Cuando un árbol produce frutos, los frutos no son para el mismo árbol. Ni la fruta es para la misma fruta. La fruta es para que otros se la coman, para que otros las expriman. Así es que cuando alguien diga, usted es fruto, diga, ay, me van a comer. ¿Quién me va a agarrar aquí? Porque téngalo por seguro que usted se va a convertir también en un servidor, en una servidora. Para convertirse de una persona que era recibiendo compasión y misericordia en un agente para dar compasión y misericordia a las otras personas que usted se encuentre en su camino. Eso es lo que dice la palabra de Dios y lo vamos a probar por ella. La primera es, vamos a tomar en Marcos, en el capítulo 3, versículo 26. Yo he distribuido la predicación en 3 partes. Uno es el proceso de cambio. El otro es el proceso de crecimiento. Y tercero es el proceso de desapego y de desprendimiento. Y el Señor lo pone comparándolo con una semilla. La mayoría de las personas, cuando escuchan este texto, creen que se refiere a su vida física. Pero el Señor se está refiriendo al crecimiento en la gracia y en la parte espiritual de la fe. A eso es que se refiere, porque todos vamos a crecer, y unos crecen más y otros menos, pero el Señor, como la Biblia se refiere a la parte espiritual, a esto lo que se refiere es a la parte espiritual. Entonces, vamos a ver, primero, crecimiento de cambio. Dije que iba a predicar 3 cosas. Crecimiento, o sea, el desarrollo, el proceso se da en 3 partes. Uno, que el proceso es de cambio. Hay un proceso de cambio. Otro proceso es proceso de crecimiento. Y el tercero es proceso de desapego. Y ese es el que más duele. Pero lo vamos a probar por la Biblia. Proceso de cambio. Está en Marcos 3:26. Decía además, así es el reino de Dios. Porque eso es lo que estamos creando aquí, el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Voy a hacer un paréntesis acá. En la palabra de Dios, a veces, la tierra somos nosotros. Porque el sembrador salió a sembrar, la semilla es la palabra de Dios y cayó en buena tierra. O sea, polvo eres y en polvo te convertirás. Pero más adelante, en otro texto, el Señor dice en las parábolas del reino de Mateo 13, dice que la semilla somos nosotros, porque la semilla buena son los hijos del reino. O sea que la semilla va cambiando. La semilla a veces es la palabra de Dios, la semilla a veces somos nosotros, y la tierra somos nosotros a veces, porque es donde cae la semilla. Y el sembrador a veces es Dios y a veces nosotros somos la siembra. Y la cosecha, los frutos, a veces son los frutos de Dios cuando nos llena de gracia, pero a veces somos nosotros los que fructificamos, cuando nosotros producimos actos buenos a las otras personas y a nosotros mismos. Entonces va variando, pero me voy a quedar en un solo enfoque. Vamos a quedarnos en Marcos 3:26. Decía así, Marcos es 4:26. Ay, por Dios, y yo estoy diciendo aquí barbaridades. Es 4:26, ¿verdad? Decía además, ahí está, 4:26, hermanos, 4:26. Yo sí veía algunos que decían, no, ese texto yo me lo sé de memoria y no está en 3, Marcos 3, no, mentira. El único que lo haría sería Luis Toro, de resto, ese sí. Muy bien. Marcos 3:26, 4:26, Marcos 4:26. Ya voy a corregir aquí.
Marcos 4:26. Decía además, así es el reino de Dios, cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Aquí cuando dice de suyo lleva fruto la tierra, se refiere a nosotros. Su polvo eres, en polvo te convertirás. Nosotros somos tierra. Precisamente humildad viene de humus, humility, que es humus, que es el abono de la tierra. Humildad, o sea que cuando uno más humilde es, más se parece al abono de la tierra, más tierra eres. Pero como abono, no tierra estéril, sino tierra fértil, que produce frutos. Entonces, dice así, del suyo lleva fruto. Y aquí es donde está el proceso de cambio. En nuestra vida nosotros tenemos que cambiar. Y si no cambiamos, morimos. Quien no cambia, o lo cambian, o se muere. Y es mejor a veces ser uno obediente al proceso de cambio. Entonces dice así, poniendo el Señor. Primero, hierba. Segundo, espiga. Ve que cambió de hierba a espiga. Después, grano en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Nosotros, por lo general, cuando vemos este proceso, vemos que se refiere al crecimiento normal de nosotros. Primero fuimos niños, luego adolescentes, jóvenes, maduros y ya vejez. Parece que se refiere a eso, pero no. Se refiere al proceso de crecimiento en la gracia y en la fe. Que primero nosotros no entendíamos mucho la palabra y después la fuimos comprendiendo. Así como hay un proceso de cambio en las plantas, así hay un proceso de cambio en nosotros. Y así como hay un proceso de cambio físico, que quiera uno o no quiera, tiene el mismo organismo físico va cambiando, así tiene que ir cambiando nuestra vida espiritual. Para que nuestra vida espiritual, que empieza primero aprendiendo, luego haciendo como ensayos de cómo se predica. Por eso yo soy un capacitador de líderes. Alguien me preguntó en estos días, pastor, ¿y es que a usted no le gustaría dictar la clase dominical? Le digo yo, claro que a mí que me gusta hablar todo el tiempo, ¿usted cree que por mí lo dejaría usted dictar clase dominical o escuela o los domingos? No lo dejo ni predicar, aunque me toca, porque me gusta hablar y hablar. Pero yo tengo que ser un entrenador de ustedes, para que ustedes vayan aprendiendo, vayan conociendo, se vayan formando. Y de esta manera vayan creciendo en gracia y en la fe. Vayan produciendo, van madurando. Primero uno medio lee la palabra y no la entiende, luego la vuelve a leer, luego ya la empieza a explicar. Yo digo que quien enseña aprende 3 veces. En la antigüedad se decía, quien canta ora 2 veces. Yo digo, quien enseña aprende 3 veces. Por eso hay que enseñar la palabra. Y eso es un proceso que se va haciendo. Entonces se pasa de aprendiz a maestro, de luego de maestro a miembro del cuerpo de Cristo. Eso lo expliqué yo con Mateo, que el evangelio de Mateo es un evangelio pedagógico, en el cual Mateo primero, en el capítulo 5, bendice haciendo discípulos, en el sermón de la montaña. Pero luego pasa el capítulo 10, que se refiere a enviar a los apóstoles, o sea, de discípulos pasaron a enviados, ya tenían que enfrentarse al mundo para evangelizar. Y después, ellos que iban a predicar, capítulo 13, el sermón del reino, el reino de los cielos, Mateo 13. Y después que ellos ya eran discípulos, apóstoles, y estaban evangelizando que el reino de los cielos se había acercado, inmediatamente viene la organización de la iglesia. Entonces les habla de la iglesia. Y como iglesia ya formados nosotros como un cuerpo de Cristo, viene el juicio. ¿Lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? 18 en adelante de Mateo. ¿Ve? Mateo es un libro especialísimo para uno entender cómo es el crecimiento espiritual de un ser humano. Pues sucede que eso es lo que dice el Señor aquí. El reino de Dios, que es lo que queremos instituir, es como un grano o como los frutos, que primero es hierba, luego se hace espiga, después grano de espiga y luego cuando madura viene y se cosecha hasta llegar al fruto. Ese es el proceso de cambio. En la vida espiritual nosotros tenemos que cambiar y los ministerios van cambiando. Ministerio que no cambia se muere. Eso lo aprendimos en el libro
que ahorita aquí en este momentico se me olvida, pero tiene una palabra. Cuando uno está en una visión y luego esa visión se acaba, porque ya ese proceso se acaba, hay que hacer un proceso de cambio y empezar otro comienzo, hay un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo es difícil hacerlo. Por eso en este momento yo los invito. Estamos haciendo los videos. Vamos. Tiempo liminal se llama. Tiempo liminal, gracias hermana Cindy. Tiempo liminal es el tiempo que hay muerto entre ya nadie quiere comerse mis tortillas. Y entonces, ¿qué hago, Señor? ¿Las sigo haciendo de la misma manera aunque la gente no las coma? No. Tiempo liminal. En la persona inmediatamente, ahora sí me voy a comer las canoas. Diferente, ¿verdad? Ya diferente, distinto. Ahora sí, porque las hice de otra cosita. Le hice un cambio y entonces ya empiezo. Ese momento de cambio se llama tiempo liminal. Y nosotros estamos pasando por un tiempo liminal. Pero ya empezamos a ver los frutos. Frutos con los videos y frutos con el tiempo. Esto es sobre todo porque el martes tenemos la reunión a las 6 de la tarde, que se fijó este ministerio para venir a trabajar con nosotros. Muy bien, ese es el primero. Segundo, este es que nosotros tenemos que cambiar. Segundo, tenemos que crecer. ¿Crecer en qué? En estatura, eso ya es normal que crezcamos. Crecer en gracia y en fe. Y lo dice en Marcos 4:30. Es así, ¿verdad, hermano? 4:30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza. ¿Ve? Que recuerden que la fe se compara con el grano de mostaza. Que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Me gusta más este texto de Marcos que los otros que dicen que los pájaros del cielo vienen y hacen nidos. Sí, pero bonito es que cobija, como la gallina que cobija sus pollitos debajo de sus alas. Este texto es bonito, Marcos lo entendió de esa manera. Dice, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Qué bonito. El primer poema que yo me aprendí en mi vida, yo también, cuando estaba chiquito, se llamaba El Botoncito, de Gabriela Mistral, no sé si lo conocen. Yo tenía un botoncito aquí junto al corazón, era blanco y pequeñito como un granito de arroz. De la luz lo defendía en la hora del calor, era blanco y pequeñito como un granito de arroz. Ese poema se refiere a que la mamá cuando tiene el bebé es como un botoncito, como un granito de arroz, ella lo tiene así, y lo cobija con su sombra. Y dice el poema, y fue creciendo, y se hizo tan alto como el sol, como los árboles, que se le sobrepasó la sombra a la mamá. Ya no era la mamá la que le daba sombra al hijo, sino que el hijo ya le daba sombra a la mamá. Ya se le fue de las manos, y es un dolor para ella cuando el hijo crece. Terrible, se siente, porque ella es la que quiere cobijar a nosotros, la mamá nos quiere cobijar como sus hijos, y nosotros ya le crecemos, y que lo diga Aarón con Cindy, ¿no? Ya Aarón es el que cobija a la mamá ya, y por lo alto. Entonces, sí, esa es, pero que nosotros vayamos creciendo y creciendo, que podamos ser cobijo de otros. Entonces, la fe, primero, la fe es cambio, gracia, la fe es gracia, la fe que es la bendición de Dios o el crecimiento de Dios nos pide que recibamos la gracia, crezcamos en gracia y crezcamos en fe en nuestra vida espiritual. Que nuestra vida espiritual crezca en gracia y crezca en fe. Y para hacer eso tiene que haber un proceso de cambio. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, va cambiando. Antes cantábamos de esta manera, ahora cantamos de esta. Antes predicamos de esta manera, ahora predicamos de esta. Antes servíamos de esta manera, ahora servimos de esta. Por ejemplo, si uno mira en 1800, 1900, el pastor, lo que tenía alrededor de él eran potreros para ayudarle a la gente que llegaba en caballos, y entonces le prestaba ese servicio, caballos. Y entonces yo voy hoy día en Del Río y le digo, hermanos, ya vea, tenemos que hacer zacate para que los caballos entren aquí y coman
de los hermanos, ninguno tiene caballos. ¿Ve? Ya es otra necesidad. Así se va pasando las necesidades. Entonces, proceso de cambio y proceso de crecimiento. ¿Cómo se logra eso? Y aquí viene la paradoja, que si ustedes agarran esto, su vida se va a transformar. ¿Cómo se logra? Porque no lo he dicho cómo se hace. ¿Cómo se logra el cambio? ¿Cómo se logra el crecimiento espiritual? ¿Cómo hago yo, Señor, para yo aceptar ese cambio y cambiar y seguir produciendo? Señor, ¿cómo hago yo para crecer de un granito a hortaliza y luego crecer tanto que en vez de recibir, empiezo a dar cobijo a los otros? ¿Cómo hago eso? Es impresionante, hermanos. Para eso se necesita morirse. ¿Cómo es eso? Si tú quieres crecer en gracia, crecer en fe, si tú quieres madurar en tu fe, si tú quieres alcanzar el reino de Dios, tienes que morir. Y yo no lo puedo entender. Si yo para poder servir tengo que tener vida. Porque si estoy muerto, ¿de qué sirve yo muerto? ¿Qué les puedo yo servir muerto? Pero eso es en la vida biológica. Pero en la vida espiritual hay que morir para producir frutos. Yo tengo que morir para poder crecer, para poder cambiar, para poder madurar. Tengo que morir. Pero pruébemelo por las Escrituras. Juan 12, 23. Los que tienen la Biblia. Juan 12, 23 nos dice cómo es que yo puedo dar el cambio para producir frutos. Y cómo es que yo tengo que crecer para producir frutos. Porque si no crezco, si la plantica no crece, no produce frutos. Si el niño no crece, no produce frutos. Y si no cambia la persona, no produce frutos. Pero para yo cambiar y para yo crecer, tengo que morir. El niño muere a ser niño para empezar a ser adolescente. El adolescente muere para empezar a ser joven. El joven muere para empezar a ser adulto. Y el viejito muere para que lo lleven al cementerio. No, mentira. Cuando yo esté viejito, pues me llevan al cementerio. No, el viejito muere para llegar al reino de los cielos. Para allá vamos, para el reino de los cielos. Entonces, dice así la palabra. Yo lo esperé para que eché un chiste malo, pero pensé que era bueno, pero como no se rieron, señal de que no era buen chiste. Entonces, Juan 12, 23. Jesús le respondió diciendo, mire, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, para recibir el premio, la gloria, el honor. ¿Cómo que ha llegado la hora? Cualquiera piensa que va a recibir un premio. Y el premio fue la cruz, la muerte. De cierto os digo, aquí está anunciando la muerte, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y al que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos, esto es impresionante y la misma naturaleza nos lo enseña. Si nosotros nos quedamos como semilla, no producimos frutos. Y el deseo de nuestro Padre Celestial es que produzcamos frutos. Nos poda, en Juan 15 dice, nos poda para que produzcamos más frutos, porque el deseo de Dios nuestro Padre es que produzcamos muchos frutos y seamos así sus discípulos. Grupo de compasión y de misericordia. Pasen al frente, no mentiras. Pasen al frente. Otra vez. Porque se queda vacía la silla. No, hoy sí lo podríamos hacer. Vamos a ver, hermana Marta, si se anima, y hermano César, a salir otra vez
porque hoy no se quedarían las sillas. Entonces me dicen, no, pero tenemos que ir al salón social. Hermanos, grupo de misión y misericordia. Y esto lo hablábamos anoche, Rafael. ¿Recuerdan? Que hablábamos de que dábamos un 20%, dábamos un 80%, estábamos anoche en una reflexión, ahí me estuvieron predicando y me pusieron de rodillas, es que arrodíllase el pastor, que le vamos a predicar, ellos. Y entonces, ¿y cómo es crecer el 100%? Grupo de misión y misericordia. Debemos, si queremos de verdad fructificar, tenemos que aspirar a dar el 100%. Y para dar el 100%, tenemos que morir. Tenemos que morirnos, hermanos. Porque en este momento somos como semilla. Y la semilla, para poder dar fruto, y ese es nuestro deseo, que producir frutos, la semilla tiene que morir para que pueda salir el arbolito y producir frutos. Nosotros en este momento somos semilla, y vosotros sois la semilla, dice en Mateo 13, hablando de la mostaza, dice, y vosotros sois la semilla. Aquí lo tengo, precisamente dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Qué somos nosotros? Buena semilla. Queremos producir frutos, tenemos que cambiar. Y si cambiamos, tenemos que crecer. Pero no podemos crecer y no podemos cambiar si la semilla sigue siendo semilla. Tenemos que ser sembrados. Y cuando somos sembrados, eso duele. Porque la semilla se pudre, la semilla se descompone. Y lo que se sembró no es lo mismo que resucita, lo que resulta. Así es que, hermanos, estamos llamados con una fe impresionante, nosotros, los que estamos en este grupo de compasión y de misericordia, los que pertenecemos al grupo del Príncipe de Paz, tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacer un momento de crecimiento espiritual. Queremos llegar a alcanzar la gracia, como lo dice segunda de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 2 Pedro 3:18. Y en Efesios 4:15 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. Y en Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero si nosotros queremos cumplir, segunda de Pedro 3:18, Efesios 4:15 y Colosenses 1:10, necesitamos cambiar y necesitamos exponernos al crecimiento. Y para poder cambiar y exponernos al crecimiento, necesitamos dejar de ser semillas. Y si queremos dejar de ser semillas, necesitamos morir primero. Por eso el morir es lo más importante. ¿Y a qué tenemos que morir? A nuestro ego, a nuestro apego, a lo que soy yo, y dejar que Cristo actúe en nosotros. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has dado. Cuando los discípulos estaban confundidos, Señor, en Lucas 17:5, ellos te dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y después cuando nosotros leemos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, yo me sé la traducción que dice, o la versión que dice, ¿qué es la fe? En el 11 dice, la fe es seguridad de lo que se espera y certeza de lo que no se ve. Pero cuando uno ya empieza a profundizar en el texto, a leer más adelante, nos damos cuenta que esas personas de fe, que hay una lista grandísima, todos ellos dicen que las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, porque quisieron ser enterrados para resucitar. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de otros prisioneros y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
Porque este es el problema. La promesa de nosotros no es aquí en la tierra, sino que es en el cielo. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Aleluya.